Buenos días a todos. Celebramos el Congreso presencial, pero a mí me toca un panel virtual. Entonces, vamos a tratar de coordinar que toda la tecnología funcione. Y solamente quiero traer dos reflexiones. Lo dijo muy bien recién Pedro y lo mencionaba Víctor, ¿no? Todo lo que hace el maíz, pero el alimento es lo más sensible que tiene la humanidad. Y ayer en una reunión se dijo que casi 1.000 millones de habitantes, de seres humanos, se van a dormir a la noche sin comer. Eso tiene que ser nuestra responsabilidad. Somos privilegiados, producimos alimentos y el mundo nos mira y nos interpela. Y el maíz nos dio una amistad estratégica con amigos de dos países, como son Estados Unidos y Brasil, con esta iniciativa que está por cumplir 10 años, se llama Maizol. Hemos sido capaces de construir esta mirada estratégica para poder asegurar, ¿sí?, la provisión de alimentos al mundo que no imaginábamos, ni una pandemia, ni una guerra en Europa como la que estamos viviendo. Ahora sí, y agradeciendo a nuestro ministro de Agricultura su presencia, vamos a ver si la tecnología funciona. Tenemos un saludo, unas palabras del doctor Marcos Montes Cordeiro, ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de la República Federativa del Brasil. Tiene una amplia experiencia política, tanto en el plano legislativo como en el Poder Ejecutivo. Así que, no sé, desde técnica, bueno, muchas gracias. Vamos a ver estas palabras. Perdón, quiero antes, disculpen la interrupción, un agradecimiento a dos personas que hicieron que esto sea posible, que es la secretaria agrícola de la Embajada de Brasil, Andrea Parrilla, que me ayudó mucho para coordinar esto, y su colega Rachel Bakeford, de la Embajada de Estados Unidos. Así que muchas gracias a las dos que ayudaron para poder tener estas palabras. Ahora sí, entonces vamos con el mensaje del ministro de Brasil. Agradeço o convite para participar do Congresso Mais-A 2022. Este evento constitui excelente oportunidade para discutirmos as perspectivas da cadeia do milho, produto essencial para a segurança alimentar, tanto em nossa região quanto em outras partes do mundo. O Brasil acompanha com apreensão os níveis crescentes de insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 e de sucessivas crises globais. Após décadas de notável e contínuo progresso, o número de pessoas que passam fome no mundo voltou a crescer, o que nos distancia da meta de erradicação da fome até 2030, estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Preocupam particularmente ao Brasil os impactos do conflito na Ucrânia, que afetaram a oferta mundial de grãos e óleos vegetais daquele país, além de desestruturarem profundamente as cadeias globais de suprimentos de commodities. Insumos essenciais como os fertilizantes estão expostos ao risco da escassez e da alta de preço. Como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do planeta, posição que alcançamos por meio do desenvolvimento de um modelo de agricultura tropical altamente eficiente, o Brasil está mais do que pronto para fazer sua parte como fornecedor confiável de alimentos. Durante a pandemia, mesmo diante de um cenário de aumento dos preços dos insumos, fomos capazes de aumentar nossa produção e exportação agrícola. Caminhamos este ano para uma safra recorde de milho, de aproximadamente 115 milhões de toneladas. Desse total, 40 milhões de toneladas devem ser destinadas à exportação, reafirmando o papel brasileiro de parceiro comercial. O milho tem importância crescente no mercado agrícola global. Especialistas indicam tendência de forte aumento da demanda mundial pela commodity até 2030, impulsionada pelo aumento da população mundial, pelo crescimento do PIB em algumas regiões e pelo aumento do consumo de proteína animal. Além disso, o milho tem sido cada vez mais utilizado para a produção de etanol, combustível sustentável, que vemos como primordial para a transição energética, sobretudo em países em desenvolvimento. Nos próximos anos, seremos parte integral do esforço de atender essa crescente demanda global. O Brasil é um dos poucos países do mundo capazes de aumentar sua produção sem incorporar novas áreas à atividade produtiva. A expansão da capacidade de escoamento, principalmente por meio do Arco Norte brasileiro, beneficiará o crescimento
das nossas exportações de milho até 2030. Esses esforços brasileiros se inserem no contexto latino-americano. Segundo a FAO, os alimentos atualmente produzidos na América Latina e Caribe sustentam a vida de aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas. Somos a maior região exportadora líquida de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, a região mais biodiversa do mundo, o que demonstra nossa capacidade de produzir alimentos de maneira sustentável, em harmonia com a natureza. Temos recursos naturais, tecnologia e agricultores comprometidos e demonstramos essa enorme resiliência em momentos de crise. São esses elementos, entre outros, que explicam a projeção da OCDE de um promissor aumento de 19% das exportações líquidas de commodities agrícolas da nossa região até 2030. Juntos, portanto, desempenhamos um papel chave para atender a crescente demanda global por alimentos. Nesse período desafiador, devemos reafirmar os laços que nos unem e reestreitar nossa coordenação em prol de uma agricultura mais próspera, resiliente e produtiva. Esse evento contribui de forma significativa para esse objetivo. Muito obrigado. El pasado 5 de abril, nuestro ministro se reunió con el ministro de Brasil, Marcos Montes Cordeiro, ni bien había asumido, y acordaron que la agenda prioritaria, y lo mencionó recién el ministro, es lograr un autoabastecimiento de fertilizantes. Es lo que hoy nos preocupa a nosotros, los productores. Tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos las condiciones, pero bueno, necesitamos ese fertilizante y entiendo que esta semana va a haber una reunión con el ministro de Brasil aquí en Argentina. Solamente un dato respecto de los números que dio el ministro. En los años 70 Brasil era importador de alimentos, ¿sí? Tenía que acudir a subsidios alimenticios. Voy a nombrar solamente una persona que creo que es parte de esa revolución y es Alison Paulinelli, un amigo de Maizar, un amigo de Maisol, y es una persona referente que aspiramos a que sea candidato al Premio Nobel de la Paz. Así que ese es el reconocimiento y hoy Brasil puede producir para 1.2 billones de habitantes. A continuación, pero no sé si está la conexión habilitada, me dicen que no. Bueno, lamentablemente el secretario del Gobierno de Estados Unidos, que está en Tokio, debe tener algún problema. Así que le voy a pedir a la agregada agrícola de la embajada, nuestra amiga Rachel, si por favor puede subir y leer su mensaje. Muchas gracias. Hola, buenos días, muy buenos días a todos. Lamentablemente solo tengo las palabras que iba a decir Jason en inglés y no soy capaz de traducirlo en el momento. Entonces les pido mil disculpas que voy a leer esas palabritas en el inglés. Good morning. My name is Rachel Bickford and I am happy to be the agricultural y me complace ser la counselor en agricultura y representar a los productores agrícolas acá en Argentina. Ministro Domínguez, Ministro Márquez, es un placer para mí estar dirigiéndome a este grupo distinguido de productores y de empresarios. Gracias por haber invitado al Ministerio de Agricultura de Estados Unidos a que nuestro secretario de Agricultura, John Vilsack, dé unas palabras. Y me complace hablar de dos eventos muy importantes, la Cumbre de las Américas y la Conferencia Ministerial de la OMC. Los resultados de estas acciones se proponen generar conciencia sobre la importancia de la seguridad alimentaria y cuál es el rol que juegan los productores en este importante tema de la seguridad alimentaria. Antes de hablar de los resultados,
quiero hacer referencia a algunos comentarios del secretario Vilsack con respecto a Ucrania. Él dijo, desde febrero, el mundo ha sido testigo de la invasión injusta de Rusia que ha afectado el comercio y la producción agrícola y de esta manera atenta a la seguridad alimentaria. Las acciones de rusos no solo afectan al pueblo de Ucrania, sino también a los países del norte de África y del Medio Oriente que dependen de estos granos que importan de Ucrania. Rusia está utilizando los alimentos como un arma y está afectando al resto del mundo. Y esto es algo que no puede soportar la comunidad agrícola. Me hago eco de lo que dice el secretario Vilsack y yo sé que la comunidad agrícola es resiliente y que va a poder superar estos problemas de inseguridad alimentaria a través de acciones conjuntas y va a poder superar estos problemas de la pandemia y los desafíos que nos presenta la guerra. La Cumbre de las Américas tiene una declaración de productores agrícolas que incluye Argentina, México, Canadá y Estados Unidos. Apunta a los objetivos que se proponen superar la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Se propone también optimizar el uso de insumos agrícolas y de fertilizantes. Nosotros estamos de acuerdo en dar respaldo y en diseminar o difundir todas las posibles innovaciones tecnológicas. Los productores y los empresarios le siguen dando forma a estas innovaciones tecnológicas. Esto tiene que ver con los desafíos que nos presenta la seguridad alimentaria y los gobiernos tienen que colaborar con los productores para que puedan adaptarse rápidamente y que puedan implementar estas nuevas técnicas para que su producción sea sostenible. También tenemos que ocuparnos de las restricciones de exportación que hacen que la situación empeore. Entre estas técnicas, la biotecnología sigue siendo un área interesante de innovación. Las herramientas biotécnicas nos pueden ayudar a enfrentar estos desafíos, a combatir las plagas y las enfermedades, y también de proveer de alimentos nutritivos a todo el mundo. Es importante que los gobiernos implementen reglamentación basadas en la ciencia para todos los productos biotecnológicos. Nosotros apelamos a Argentina por su liderazgo internacional en términos de biotecnología y los felicitamos por esto. Además, valoramos la preparación que está haciendo Argentina junto con Estados Unidos para promover la adopción de productos biotecnológicos. Nosotros también alentamos la colaboración biotecnológica entre organizaciones industriales de Argentina y Estados Unidos que hacen una alianza para poder apoyar y ayudar a respaldar a los productores de maíz. Esto se ha cerrado, se ha sellado en una conferencia en el año 2013. Argentina, Brasil y Estados Unidos son los más grandes exportadores de maíz, que representan un alto porcentaje de las exportaciones de esta campaña 2022-2023. Ucrania también es un importante, ocupa el cuarto lugar como exportador pero debido al bloqueo en Rusia, bajó la producción de 15 millones de toneladas a 9 millones de toneladas. Nosotros confiamos en que Argentina justamente llene esta brecha, o sea, supere esta brecha. Con los cultivos que salen de Brasil y de Argentina, las exportaciones, sin embargo, de maíz van a bajar en un 7% este año.
y además es una lucha constante de los precios altos y de buscar precios competitivos en el maíz utilizado para alimento animal. Las exportaciones de sorgo también cambiarán, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Buena parte del sorgo se consume a nivel local, pero la producción de sorgo va a reducirse en un 25% del 2022 a 2023. Y la producción de Argentina, de todas maneras, se cree que va a seguir alta y que va a poder ser exportada a China. En conclusión, quiero agradecer a todos los productores que se ocupan día a día de proveer alimentos al mundo. Sería interesante tener otros abordajes de colaboración para encontrar soluciones conjuntas y que se puedan combinar todas sus iniciativas. Muchas gracias, Rachel. Solamente como ha sido mencionado en el discurso del USDA, quiero agrandar el lema. El maíz siempre está y el sorgo también. Y acá hay varios representantes del sorgo, que es un cultivo que está creciendo. A continuación, entonces, vamos ya a pasar a las palabras de nuestro ministro, pero únicamente quiero leer un párrafo de la declaración de una reunión de trabajo de ayer que sintetiza todo lo que estamos y vamos a vivir en el día de hoy y a futuro. La producción mundial de alimentos se enfrenta a un reto formidable, y esto ya estaba claro antes de la pandemia del COVID y de la guerra de Ucrania. Nadie se imaginó una guerra en Europa en esta época. Las Naciones Unidas prevén que la población mundial alcanzará los 9.800 millones de habitantes en 2050, con gran parte de ese crecimiento en África subsahariana y Asia. Esta evolución, unida a una creciente clase media, implica que el crecimiento de la productividad agrícola tendrá que acelerarse con el telón de fondo de un clima cambiante que plantea crecientes desafíos como las sequías y el exceso de lluvias. La biotecnología, la edición génica, la innovación son las herramientas que van a dar solución a estos desafíos. Los marcos regulatorios son los que nos ponen a veces trabas al comercio de nuestra innovación, de lo que hacemos desde las empresas, de lo que adopta el productor y de lo que nuestra región y esta alianza viene promoviendo, que es un cultivo sin barreras y con una innovación basada en ciencia. Ahora sí, nuestro querido ministro Julián Domínguez. Muchas gracias. Señor presidente de Maizar, Pedro Viñó, señor subgerente general de ACA y presidente del Congreso de Maizar, Víctor Acastelo, señor subsecretario interino de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros y asesor comercial del secretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, autoridades del gobierno de la hermana República del Brasil, señor presidente de la Comisión de Agricultura, ex colega doctor Ricardo Brujaile, señor vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Torello, señores ministros de la provincia de Córdoba, Sergio Buzo, Daniel Costamagna, de la provincia de Santa Fe, Juan José Barilo, de la provincia de Entre Ríos, y si me olvido de algún ministro, colega presente, le pido mil disculpas. Señores productores, señores empresarios, autoridades académicas, autoridades universitarias. Créanme que en mi larga vida política pocas veces tuve tanta
tanto interrogante de qué decir. No sabía, créanme que me costó mucho, creo que a muchos nos pasa, qué decir ante un evento de estas características. Y como siempre uno vuelve a las cosas que a uno lo han formado, quiero que se me permita una licencia de compartir algunas reflexiones con ustedes y créanme que teniendo a las autoridades legislativas uno se pone más nervioso, pues son referentes de uno, siempre son las autoridades políticas, sobre todo de la oposición, con las cuales uno tiene que, o por lo menos siente, seguramente a Ricardo le ha pasado lo mismo, siempre tiene que rendir examen de gestión. Y está bien, porque los funcionarios públicos, cuando estamos acá, somos servidores públicos y tenemos la obligación de rendir cuenta permanentemente de lo que hacemos. Por eso les pido que me disculpen si hago algunas reflexiones personales. Yo nací en Chacabuco, que fue la capital nacional del maíz. Digo fue porque son esas cosas en los pueblos que hay momentos que se celebra, otras veces no se celebra. Pero mi vida estuvo vinculada al maíz. Mi infancia, mi adolescencia, el maíz para mi generación en Chacabuco es signo de las cosas más importantes del pueblo. Cuando se celebraba la fiesta del maíz, uno iba a la plaza, iba al campo, venía un cantor importante que en el pueblo no había. Por lo tanto, el maíz en mi vida tiene una significación muy especial. Y también el maíz tiene un extraordinario horizonte de crecimiento. Hace 12 años, cuando hicimos el plan estratégico, me acuerdo de una exposición de un importante periodista, director de uno de los sectores agropecuarios, del sector agropecuario de Clarín, Héctor Huergo, donde él hablaba del futuro, hace 12 años, inimaginable que tenía el maíz en la Argentina. Evidentemente, aquellas palabras fueron proféticas y no se ha alcanzado todavía el techo del crecimiento que el maíz puede tener. No digo nada nuevo si digo que comparto que es desafío de las políticas públicas de la Argentina avanzar en la generación de valor agregado y en la industrialización de lo que hoy Argentina exporta como producto primario, y tenemos un horizonte para crecer en industrializar lo que hoy producimos. Me ha tocado la bendición de ser ministro en un ciclo donde el maíz es la estrella. Julián Echezarreta, que es un hombre con que compartimos mucho tiempo, me decía: la estrella de este tiempo, hace 2 o 3 años me decía, es el maíz, sin lugar a dudas es el maíz, y creo que todavía este año vamos a tener, aún cuando termine la campaña, mejores resultados, me estaba diciendo el equipo técnico, de lo que se pronosticaba, a pesar de las consecuencias de la sequía. Quiero tomar algunos datos. Yo estoy convencido, estamos convencidos con el equipo que nos acompaña, que lo más importante que tiene el sector agropecuario es el productor, y no es una fórmula de rigor. Estamos convencidos que el crecimiento de toda la cadena agrobioindustrial está en la previsibilidad que pueda construir el productor. Algunos me juzgaban de primatex o de primarizante. Sinceramente creo que si hay un clima de esperanza y un clima de vitalidad, de horizonte, de incorporación de tecnología, de ilusiones, le va bien a toda la cadena. Si eso no pasa, es muy difícil romper la inercia y que al resto de la cadena agrobioindustrial le vaya bien si al productor no le va bien. Y hay una cosa que me parece que marca una época y que forma parte del dispositivo que nuestra nación tiene, que presida el Congreso un hombre que es su gerente general de una cooperativa tan importante como ACA. Me parece que habla
del dispositivo institucional que tiene la Argentina. Creo que a la Argentina le va bien por los productores, pero también un dato que a veces no se le presta la debida atención, y yo quiero detenerme un poco en esto. Este fin de semana tuvimos un encuentro de trabajo de todos los directores del Ministerio, de todos los organismos, del INTA, del SENASA, del Instituto de la Semilla, de los Institutos de la Yerba Mate, del Vino, y de todos los funcionarios. Y una de las cosas que analizábamos claramente, que el mundo agrobioindustrial va a ser uno hasta la guerra y otro después de las consecuencias de la guerra, y lo que todo el mundo planteaba en la visión prospectiva, que en 90 días la tienen que homologar todos los funcionarios, es que las consecuencias de la guerra no hizo otra cosa más que poner en evidencia lo que se decía, se anunciaba, pero quedó a flor de piel. Y que no es una cosa que termina con la guerra, sino que las consecuencias de la guerra abren un escenario, y está mal decirlo oportunidad, así lo decían los directores. Es muy difícil hablar de oportunidad en medio de tanto dolor, pero para nuestro país lo ubica en una situación de privilegio. ¿Y por qué? Decían los funcionarios, entre otras cosas porque uno va a la ciudad que va y tiene una entidad, una sociedad rural o una cooperativa o un colegio agropecuario o una entidad de Corinagro o una entidad de AFA o una entidad de CRA. Es decir, Argentina tiene una enorme institucionalidad del sector agropecuario. O hay un INTA o hay un SENASA, la institución, o por supuesto, las facultades de agronomía, veterinaria y biotecnología, la universidad pública y la universidad privada, el dispositivo de posgrado que tienen nuestras universidades. Ese dispositivo que tiene la República Argentina quizás pueda explicar un poco mejor la manera y la forma en que la Argentina se encuentra preparada para este nuevo tiempo histórico que es bisagra. Es decir, es un tiempo bisagra. Y yo tengo, como ministro del área, créanme que es difícil ser ministro de Agricultura, Ricardo lo puede corroborar, de nuestro país, porque además el sector tiene visión de mundo. Es decir, es un sector de la vida productiva de nuestra nación donde los jóvenes, las nuevas generaciones y la actual generación que está en su esplendor, tiene una visión del mundo y una comprensión del mundo que otros sectores, que otro sector de la dirigencia nacional no lo tiene por la dinámica propia del negocio. Entonces, tiene una alta sensibilidad a percibir los cambios que operan a nivel global. Y es imposible tener una política nacional si uno no entiende el escenario global en el cual la nación se va a insertar. Lo que creímos y lo que creo que con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con los países de la región, nosotros tenemos un destino compartido. Hace 12 años, en su momento, al ministro de Brasil, nosotros le golpeábamos la puerta porque le decíamos, queremos ser acompañante o socio de ustedes en los BRICS. Queremos ser parte de esa discusión. Hoy los BRICS, nuevamente el espíritu de los BRICS, con toda la crisis política y militar generada, vuelve a ser un actor determinante en el escenario global. El mundo, como bien decía Pedro decía una cosa que la percibimos y la sentimos. Nos pusieron barreras de todo tipo, normas y exigencias ambientales. Que la guerra, los ministros de la Unión Europea, aún los ministros verdes en los países que lideraban esta impronta en la Unión Europea, dijeron, paremos la mano por ahora, paremos el nivel de exigencia. Yo comparto que este nivel de exigencia vino para quedarse y para nosotros marca un sendero en el cual no tenemos que volver atrás. Me parece que nosotros, toda la impronta y toda la preparación, hay más de 2.000 empresas, argentinas y productores que están ya certificando la producción en las diferentes cadenas. Los ministros de las provincias y en la cabeza del ministro de la provincia de Córdoba, que han iniciado un proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas, nos vamos a encontrar los primeros días de agosto, donde aprovechamos para convocar a todos los actores
aquí presente para tener un protocolo común de certificación de buenas prácticas en la Argentina, donde nuestros organismos públicos, nuestras universidades a través de sus facultades específicas y nuestras empresas podamos iniciar un proceso de certificación y de estímulo, como lo está haciendo la provincia de Córdoba, la provincia de Entre Ríos, está haciendo Santa Fe algo, Buenos Aires está haciendo algo, donde podamos juntos construir esta pedagogía de la certificación, porque el mundo, cuando la guerra termine, nos va a demandar la trazabilidad de nuestra producción. Y si así no fuere, porque la demanda de alimento es creciente, nosotros vamos a tener un valor económico diferencial en certificar el origen de procedencia de nuestra producción y la trazabilidad de nuestros productos. Por lo tanto, compartimos. Y tenemos una preocupación, y Odulio lideró un poco la presentación, Odulio San Martín, en el planteo de una de las mesas de trabajo de estos 4 días, donde decía, tengamos cuidado con la fertilidad del suelo. No alcanza con alcanzar nuevas metas de producción de toneladas. Tenemos que garantizar el cuidado de la fertilidad de nuestro suelo. Por eso creo que hoy nos mete de lleno la agenda de Maizar en lo que es el horizonte que va a marcar el próximo tiempo. Así que compartimos esa meta. No voy a esquivar el bulto. La guerra trajo una extraordinaria oportunidad y también nos trajo un extraordinario desbarajuste. Este año, y permítanme que me apropie como ministro, soy ministro de la cartera, nuestro sector ha hecho el principal aporte de divisa que el país necesita como nunca antes. Yo creo que este año, cuando termine el año, va a ser un año récord de aporte del sector agroindustrial, pero evidentemente la otra contracara de este conflicto bélico es el alto costo que ha tenido en los combustibles y en la energía. Tenemos un problema en los combustibles, no digo nada novedoso. También creo, y estamos trabajando en eso, que ni la siembra ni la cosecha de este segundo semestre está comprometida. Vamos a tener dificultades, pero el combustible para la siembra y para la cosecha está garantizado. Sobre los fertilizantes. Anoche venimos trabajando desde comienzo del año porque advertíamos que este problema se iba a venir y este problema se vino. Respecto a los fertilizantes, ayer Javier Patiño me pasaba un informe que con respecto a la misma época del año pasado se habían incorporado 950.000 toneladas de fertilizantes y este año a la misma época 900.000, es decir, no estamos tan desfasados, venimos trabajando con las cámaras en que los problemas de restricción de falta de dólares que el país tiene, esto no nos impacta en el sector, estamos convencidos. Créame que venimos trabajando en un país, somos parte de un país que tiene problemas, muchos problemas, pero estábamos convencidos que sería una chambonada que a nosotros nos faltara fertilizantes y los fitosanitarios para esta campaña. Si hay dificultades, estamos para resolverla y quizás la experiencia nos enseñó a recorrer la institucionalidad para golpear las puertas necesarias para que no sea un obstáculo para el productor. A ver, nuevamente, a los productores por los trastornos, disculpas, mil disculpas. Necesitamos que produzcan, el país necesita que se produzca, el país necesita que se siembre y los problemas nos zambullimos en ello para poder resolverlo. Con lo cual, tenemos un horizonte bastante más tranquilo cuando vemos los datos de importación de fertilizantes. Y bueno, y tenemos el sueño de que rápidamente la Argentina se pueda anunciar importantes inversiones y estamos conociendo conversaciones avanzadas para que la Argentina pueda ir avanzando en la autonomía de la producción de fertilizantes. Y yo creo que nuestros productores, nuestros campos, nuestras empresas están en condiciones de avanzar en un camino de ser autosuficiente en fertilizantes y sanitarios, y me parece que la Argentina va a ir por ese camino. Simplemente un punto, todos hemos sido alumnos de colegio agropecuario, o de colegios agrotécnicos, como lo llamamos, o la modalidad que se tenga. Me parece que es muy importante para las nuevas generaciones el compromiso con la educación secundaria agropecuaria, porque eso integra, y les pido a ustedes que son
líderes, productores de punta, que acompañen, es muy importante. Los colegios agropecuarios muchas veces están solos y abandonados. La educación agropecuaria, siendo el sector nuestro el más importante de la Argentina, nuestra educación pública a los colegios agropecuarios, a los colegios agrotécnicos, no lo tiene visualizado como un lugar de importancia en el cual se va a jugar el futuro del país. Y es muy importante. Cuente con el Ministerio para remar y para aportar todo lo que podamos. Yo siempre tengo un viejo reclamo, creo que los colegios agropecuarios deben depender de nuestra cartera. No he tenido mucho éxito, pero esto es una vieja discusión en la Argentina. Los colegios agropecuarios tienen que ser el lugar donde se definan las políticas públicas para el sector en la Argentina. Si decimos que es el sector más competitivo, tenemos un desfasaje muy grande, porque terminamos discutiendo cosas que no tienen que ver nada, pero yo creo que si queremos, y estamos todos convencidos, que Dios proveyó a la Argentina, lo proveyó a la Argentina de tierra y de agua, que al mundo le falta. Todavía tenemos un horizonte de avanzar en áreas cultivables, cuidando el medio ambiente. En los bajos submeridionales son 5.400.000 hectáreas, de las cuales estimamos que hay 1.200.000 hectáreas que se pueden incorporar al sector productivo. Y hay un programa de riego, de financiamiento, y creemos que va a ser exitoso por el orden de 1.400 millones de dólares de 700.000 hectáreas que se pueden incorporar. Es decir, no es loco pensar que con esta oportunidad que nos ofrece el mundo, Argentina en la próxima década esté incorporando a su frontera agrícola 2 millones más de toneladas. Si lo hacemos en forma sustentable, cuidando el ambiente y mejorando las condiciones, me parece que nuestro país está llamado a cumplir un rol decisivo. Me parece que esto se va a dar más allá de lo que nosotros hagamos. Creo que hay una oportunidad donde no se ve con tanta claridad en este tiempo como en este momento consecuencia de la guerra. De hecho, el mundo de la finanza o el mundo de la industria del conocimiento a comienzo del siglo decían las finanzas han reemplazado a la producción. Después se dijo, las empresas del conocimiento vienen a generar la multiplicación de recursos. Hoy, los lugares que deciden la economía del mundo están diciendo el valor de reserva en proteína tiene mayor previsibilidad y genera más entusiasmo que las otras dos ofertas de disponibilidad de ahorro y de inversión. Por lo tanto, creo que hay que prepararse para un escenario de inversiones. A un escenario, yo lo estoy viviendo en las consultas permanentes. Me parece que el valor de reserva de las proteínas pasa a ser un centro de interés global y hay que prepararse esa cabeza universal, pensando en el país. Creo que hay que pensar al mundo y esta es la experiencia también, con una cabeza universal. Hay que ir a buscar las mejores cosas donde están y traerlas y los felicito por eso. Me parece que ustedes han roto como generación el prejuicio de ir a buscar las mejores cosas y aplicarlas y convertirlas en proyecto de país y ponerla a disposición del crecimiento de nuestra nación. Esa mente abierta es la que todos debemos tener. Y me parece que el tiempo futuro tiene que estar asignado por esa mentalidad de apertura. Este cambio de época nos asegura que la reserva en valor de proteína va a tener un valor que nunca antes tuvo. Por eso todo lo que se haga hay que estar preparado. Me parece que hay que estar preparado para recibir inversión incluso de países que no pensaban en esto. Esta guerra es la guerra de las proteínas. Yo estoy convencido que cuando se describa este proceso histórico, la historia describa este proceso histórico, va a ser definida como la guerra de las proteínas. El Papa lo venía anunciando, nadie lo advertía. Hace más de 3, 4 años decía, se viene la Tercera Guerra Mundial, se viene la Tercera Guerra Mundial, y todo dice que todavía hay consecuencias que no hemos conocido de esta guerra. En las cumbres del presidente dice, se vienen consecuencias que todavía nosotros no conocemos. Por lo tanto, creo que hay un desafío muy grande cómo miramos esta época. Sobre los planteos de Pedro, sobre los reclamos del sector, primero, eso habla de tu fiel condición de productor. Si no habría reclamo y no hay planteo, no serías productor. Por lo tanto, sos mucho más productor que dirigente sectorial. Así que, y eso mantiene viva. A ver, los reclamos de los sectores. ¿Y qué va a hacer una persona que produce, una persona que representa otros intereses? Ir por su reclamo. Ahora, ¿cómo hacemos
para que todos esos reclamos no nos inmovilice y no nos paralice, sino todo lo contrario, que sea la fuerza que podamos hacer la transformación que necesitamos hacer. Porque creo que esta oportunidad, y esto le pido licencia para hablar de lo que creo, un minuto, de las condiciones del país. Argentina tiene una oportunidad histórica. La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados está presidida por un exministro, por un vicepresidente que es del sector y por otro vicepresidente que es de mi partido, que fue intendente, que conoce la lógica del interior. Estamos ante una visión donde podemos discutir los temas del sector y podemos separar lo que es la discusión política partidaria de los intereses reales de la nación. Y esa oportunidad tiene que permitirnos construir los instrumentos que los productores nos reclaman. En cada reunión con productores, en el Plan Ganar, en las reuniones que hacemos, con los ministros, el reclamo es previsibilidad. Creo que se juntan dos cosas. Se junta un escenario de incertidumbre que la sociedad tiene, pero también el productor que a veces está aturdido por un debate que no entiende muy bien. Lo que quiere es poder trabajar tranquilo. Hasta donde nos da la nafta. Nosotros hemos tratado desde la administración de nuestro ministerio, de la responsabilidad que tenemos, de generar esas dos o tres cosas que dan previsibilidad. Y lo vamos a hacer porque así diseñamos la matriz de los negocios para el año 22-23. Yo comparto, no se puede estar discutiendo todos los días los negocios y los instrumentos nuevos que alteren el escenario en el cual uno proyecta sus inversiones y la producción más importante del país. Y me parece que el Congreso y el sector, y nuestro ministerio también, tenemos oportunidades que antes no teníamos. La primera, transmitir los problemas. Cuando hay un exministro como presidente de la comisión, puede entender los problemas del ministerio. Obviamente que este ministerio no puede ser el ministerio del siglo XX. Y coincidíamos en eso. Hay que repensar la nueva institucionalidad en función de lo que ustedes están planteando. Ustedes son una locomotora que vuela y nosotros somos el Estado que nos debemos acomodar a esa dinámica para poder aportar sobre todo la transferencia de investigación y de conocimiento. Entonces, estamos pensando el nuevo ministerio de este siglo XXI, sobre todo donde la revolución extensiva ahora va a ser la revolución de la aplicación del conocimiento. Y el cambio climático nos interpela a todos. El cambio climático nos exige obras de mitigación, pero también de biotecnología, de genética, que antes no la pensábamos y no tenía esa importancia. Y la ley del Consejo Agrobioindustrial viene a corroborar ese fortalecimiento de la institucionalidad por cadena, que me parece muy importante. Me parece que los grupos humanos se conozcan, construyan confianza, me parece que le aporta un elemento adicional a la Argentina en términos de dispositivo nacional. Y poder tener el instrumento que genere facilidades y vaya separando obstáculos para las nuevas inversiones en el sector, va a ser, si se logra aprobar eso y si se logra el consenso, va a ser de una enorme utilidad para la Argentina, porque se está pensando en una previsibilidad a 5 con prórroga 5 años más. Es decir, tendríamos un instrumento simple, sencillo, respecto a las nuevas inversiones que le diera previsibilidad a la Argentina. Mañana le toque ser gobierno a Ricardo o a Pablo o a Juan José o a Sergio, quien le toque ser gobierno en la Argentina, sabemos que podemos construir ese escenario de previsibilidad. Y lo que planteaba Pedro, la mano extendida, yo la tomo incondicionalmente. Yo entendí que cuando se me convocó para esta misión, que no estaba en mis planes ni personales ni vitales, uno ya cumplió un ciclo bastante largo en la vida, y entendí que la única misión que yo tenía, y le pedí a Dios que me diera la fortaleza, la humildad, es tratar de ser puente. Argentina no puede estar separada, no podemos seguir pensar las mismas cosas o imaginar los mismos sueños por caminos que nos terminan autoneutralizando, cansando.
hartando, tenemos un hartazgo de discutir cosas que no nos han llevado a ningún lado. Yo le pido a Dios que tenga yo la capacidad, la vocación de servicio, simplemente para hacer eso, para ser un instrumento que ponga mi ladrillo para construir puentes. Necesitamos imperiosamente puentes. Por eso yo tengo una ilusión y lo veo como un regalo de la providencia, de lo que ustedes quieran, que tengamos en la Comisión de Agricultura esta oportunidad. Me parece que la Argentina tiene una oportunidad y les pido a ustedes que la aprovechen esta oportunidad, porque si esta semilla que se siembra da resultado, estoy convencido que a la Argentina le va a ir mucho mejor y vamos a dejar atrás todo un capítulo de desencanto y de decepción que muchas veces es recurrente. Está de más decirle que yo sueño con el ministro que cierre la grieta que se abrió en el sector, la grieta de la Argentina, por las razones que fueren. Yo los convoco a eso, humildemente, que podamos, esa mano tuya extendida, Pedro, y es maravilloso que el sector privado, que un productor, y más de maíz, para mí tiene un sentido enorme, extienda la mano. Yo la tomo y invito a que la tomemos todo, porque la Argentina nos necesita y no podemos desaprovechar esta oportunidad que el mundo nos da. Comparto con vos, si al sector le va bien, si Argentina puede tener un rediseño de la organización del territorio, si podemos cuidar el suelo, si podemos tener una planificación del ordenamiento territorial, no podemos convivir con 40% de pobres, es nuestra vergüenza como sociedad. Y el sector tiene con qué responder. Y ojalá que el resto de la dirigencia advierta, no busque en otro lado lo que está en el sector, lo que está en la tierra. Lo que está en nuestra tierra está la posibilidad de la Argentina. Yo estoy convencido de eso, pero además hay una generación que lo está haciendo y está dispuesta a hacerlo. Y yo a veces lo creo desde el año 2000. No necesitamos todo, nadie se salva solo. Yo recuerdo en el año 2000, cuando era intendente de mi ciudad, había productores de 600, 700 hectáreas que estaban quebrados y que estábamos con el banco y se creó un fondo de fideicomiso y ahí fue necesario el Estado. Y hoy la Argentina necesita a los productores. La verdad, pensar el futuro de la Argentina sin el aporte que los productores hacen es impensable, no es viable la Argentina sin el aporte del sector. Por eso yo, en nombre de una generación del Estado, les agradezco a los productores argentinos este aporte. Este aporte es central en este momento del país. Y no pretendo tener tensiones con ningún otro sector. No es que hablo en favor de un sector o en medio de otro. Creo que somos complementarios y somos parte de un destino común, que no puede haber destino para un sector que le vaya muy bien si al resto le va mal. Me parece que acá la Argentina tiene la posibilidad de que nos vaya bien a todos. Cuando terminemos los datos finales de la cosecha, que me han pedido que no anticipe datos, porque después digo, ahora nos vuelve loco, pero tenemos altas expectativas cuando termine este ciclo productivo. Y bueno, ojalá que podamos sortear la adversidad climática. Yo me acuerdo, no sé cómo se hace ahora, pero antes hacíamos la misa en la fiesta del maíz todos los años para que lloviera. Seguramente habrá que pedirle al Tata, cuando se nos agotaron los recursos, que nos ayuden a que tengamos la lluvia que el sector necesita. Nos visita el ministro de Brasil mañana pasado, así que estaremos trabajando juntos. Gracias por lo que hacen por el país, gracias por lo que hacen por el sector, gracias por ser la niña bonita de la producción argentina en este momento. Y vamos a tratar del sector público y nosotros impulsar del sector político, y estoy convencido que comparto la filosofía de los ministros y de las autoridades políticas de diferentes representaciones que tenemos una oportunidad. Y lo más importante, gracias por convocarnos a construir un puente que nos una al futuro. Lo mejor para ustedes, me dijeron que tengo que decir que dejo inaugurado el 16º Congreso de Maizar 2022. Muchas gracias. Ministro, quedó clara la pasión que le pone, ninguna duda de esto.
Tenemos 5 salas para disfrutar de este congreso, pero hay una sala que creo que vale la pena destacar, que es la sala de los jóvenes, donde está el futuro. Agradecer a toda la gente que trabajó en la organización de este congreso y solamente una cosa, tenemos un desafío que son los números que planteó Víctor, de 75% a 33%. Para eso, con la mano tendida que propuso Pedro, creo que tenemos esa gran oportunidad. Un aplauso anticipado al éxito del Congreso Maizar. A continuación, invitamos a los señores Rubén Borgoño, presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, e Iván Franco, secretario, y a Juan Gear, presidente de Gear, Sociedad Anónima, a subir al escenario para recibir un reconocimiento por sus primeros 100 años contribuyendo al desarrollo de la cadena del maíz y el sorgo. Simplemente, Jackie, simplemente quiero agradecerte como presidente de Maizar por tu generosidad, sobre todo, ¿no? Por tantos años de trabajar para una Argentina más grande. Hoy eso creo yo que tiene una enorme oportunidad de generar sus frutos y muchos tenemos que tomar ese testimonio y seguir adelante con el camino que nos marcás. Así que queremos reconocerlo en este humilde gesto. Muchísimas gracias por eso. Bueno, agradezco en nombre de la firma este agradecimiento por los 100 años y aprovecho, como es presidente de Maizar, recordar el primer congreso. Hemos recorrido un largo camino, como dice la propaganda de Virginia Slim. El primer congreso nos costó, lo puedo decir, un huevo organizarlo porque no conseguíamos sponsor, nadie nos daba pelota. Así que fue un esfuerzo enorme y me alegro de ver lo que es Maizar hoy en día y todo lo que se ha logrado. Así que felicito a las nuevas generaciones, a todos los muchachos que están trabajando, a Alberto Morelli, que lo oye, que es un motor de Maizar durante tantos años, y todo el grupo que está acá. Felicitaciones a todos. Bueno, y tenemos un segundo reconocimiento para la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, que cumple este año también 100 años. Y lo dijo el ministro, no fue casualidad tenerlo a Víctor Acastelo como presidente de este Congreso, por lo que encierra la palabra cooperativismo, cooperar, ¿sí? Y lo planteó Pedro en este tender la mano, y creemos que ACA es un símbolo de tender la mano. De hecho, en su logo tiene 2 manos. Así que nuestro reconocimiento desde Maizar a esta trayectoria de 100 años de cooperativismo y de presencia territorial y federal. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias en nombre de la Asociación de Cooperativas Argentinas y en primer lugar el haber elegido como presidente del Congreso a nuestro subgerente general Víctor Acastelo. Y bueno, nosotros somos el principal originador del país y mucho le debemos a este cultivo. Así que muchas gracias a Maizar. Felicitaciones, presidente, pero espero que nos inviten chorizo. No, Magret. Víctor, Magret, gracias. Felicitaciones dobles.